Continuamos con La Noche. En su fallo de este martes, tras el examen al Acto Legislativo 01 de 2017, la Corte Constitucional, esto fue lo que concluyó sobre el álgido punto de la participación política de los exintegrantes de las FARC. Está rígidamente gobernada por el sistema de condicionalidades que el propio acto legislativo ha contemplado y que implican necesariamente que los integrantes de las FARC se sometan al sistema de verdad, justicia y no reparación y de manera progresiva contribuyan con la verdad. La Corte Constitucional determinó que será la JEP la que deberá establecer si las sanciones que imponga pueden ser o no compatibles con el ejercicio de funciones políticas. Sino que es la propia JEP la que va a tener que determinar si en un momento dado, en función de la gravedad del delito o de la conducta procesal del investigado, amerita que la sanción se acompañe de medidas que permitan la participación en política de manera simultánea, o si por el contrario el tipo de sanción que se impone hace que resulte incompatible esa función. Las sanciones que imponga la JEP no generan inhabilidad hacia el futuro, pero quien no contribuya a la verdad y no admita responsabilidad es susceptible de perder beneficios. Esto lo determinará la propia JEP. Que en ese caso no había justificación ninguna para que hubiese beneficios y se eliminase la inhabilidad en relación con esas personas. El partido FARC no quedó del todo satisfecho con el fallo de la Corte Constitucional. Los reparos del Alto Tribunal en su decisión provocaron un fuerte rechazo de los excomandantes guerrilleros hoy en la vida política. Se habilita la participación política en términos generales, lo cual es positivo, pero al mismo tiempo se establece un régimen de condicionalidad que solo aplica para los guerrilleros. Rompe la simetría y al mismo tiempo deja puertas para perder fácilmente los beneficios. Y pese a las amplias concesiones que les significó a los exmiembros de las FARC el modelo de paz que pactaron con el gobierno del presidente Santos, los representantes del ahora partido FARC no tuvieron reparo en atacar la institucionalidad tras conocer el fallo que declaró exequible la Jurisdicción Especial para la Paz. Para los excabecillas desmovilizados, la prohibición de la extradición, tal y como quedó en el acuerdo final, según ellos, es un derecho y no un beneficio. Aunque no se refiere explícitamente al tema de la extradición, se señala que el incumplimiento de cualquiera de las experiencias del régimen, de las exigencias del régimen de condicionalidad conlleva la pérdida de tratamientos especiales, beneficios, renuncias, derechos y garantías según el caso. Yo no le temo a nada, ya tengo callo en el alma. Ya. Simplemente se nos está generando lo que se llama comúnmente empapelamiento. Se nos está inventando causas para luego aplicarnos la justicia ordinaria. Es decir, no nos quieren en la acción política, les tienen miedo a la acción política y le tienen miedo a la verdad. Por algo se dice que la oligarquía le tiene más miedo a la verdad que a la cárcel. Senadora colombiana Sofía Gaviria, senadora por el Partido Liberal, bienvenida al programa La Noche. Quiero comenzar escuchando su opinión frente a estas declaraciones que entregó las FARC, no solamente cuestionando la decisión o el fallo de exequibilidad con algunos reparos de la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, sino también cuestionando las decisiones que ha tomado el Senado de la República en las últimas horas. ¿Qué opinión tiene usted, senadora? Jefferson, buenas noches, un saludo para ti y para todos los oyentes, para todos los televidentes. Realmente yo poca atención le pongo a las declaraciones de los criminales de las FARC. Lo que sí quiero decir es que se hicieron unas correcciones muy someras a la Jurisdicción Especial para la Paz ayer, que los colombianos deben saber que todavía hay que hacerle profundos cambios a esa justicia que ellos, los de las FARC, diseñaron a través del manejo inapropiado del doctor Santiago y todo su equipo en contubernio con el gobierno colombiano. Cualquier queja, cualquier crítica a la labor que se hizo ayer
titánica, debo decirlo, porque la aplanadora del gobierno fue brutal y a pesar de eso nos mantuvimos en unas minorías muy precarias tratando de hacer unas correcciones mínimas a un atropello a la justicia que es esa jurisdicción especial para la paz. Así que no le quede a los colombianos ninguna duda de que vamos a seguir tratando de transformar esa jurisdicción para equilibrar una jurisdicción que construyó las FARC para su impunidad y para buscar y perseguir a sus enemigos políticos. Representante a la Cámara, Hernán Penagos, en el punto que tiene que ver con la participación en política, dentro de la ponencia que usted va a presentar, ¿va a existir algún tipo de cambio? Finalmente, los integrantes de las FARC podrán participar en las elecciones del próximo año, las elecciones presidenciales y congresionales. Jefferson, en ese sentido, se va a mantener el artículo que fue aprobado ayer en el Senado de la República y que básicamente lo que hace es recoger todo lo que dijo la Corte Constitucional frente al tema de participación en política, que en concreto no es otra cosa diferente a que serán los jueces, los magistrados, al momento de imponer las sanciones, los que limiten o no las posibilidades de participación política de los cabecillas de las FARC al momento de imponer esa sanción. Ejemplo, puede que una sanción impuesta a uno de estos cabecillas le implique no poder moverse de una determinada zona o de un determinado lugar, o por ejemplo, que les obliguen a hacer unos actos de reparación permanentes. Esas decisiones las tienen que ir tomando en cada caso los magistrados como a bien tengan. En segundo lugar, si la guerrilla o estos cabecillas participan en política en las elecciones que vienen, pues pueden tener una dificultad en el sentido de que al momento de imponérsele esas penas, pues se le limite la posibilidad de circulación y terminen obviamente dejando ese cargo. Eso es lo que de alguna manera planteó la Corte Constitucional, así como también planteó la obligación de que tengan que garantizar verdad, justicia y reparación y que en el evento en que no garanticen esos requisitos de condicionalidad podrían perder sus derechos políticos. Senadora Sofía Gaviria, en lo que tiene que ver con la Cámara Alta, es decir, con el Senado de la República en Colombia, la Cámara aprobó finalmente las 16 circunscripciones especiales que le serán otorgadas a las víctimas en las próximas elecciones, específicamente para el Congreso que se instalará el próximo 20 de julio del 2018. ¿Cómo garantizar que estas curules no terminen, por ejemplo, en testaferros de las FARC, en narcos, en minería ilegal, y sean realmente entregadas a las víctimas? ¿Esto cómo lo va a garantizar el Senado de la República? Jefferson, muy importante tu pregunta porque desafortunadamente ayer que se votaba la conciliación, que para los colombianos la conciliación es cuando, como viene un texto del Senado, de la Cámara Alta, y otro texto de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes, hay una vez se han aplazado los cuatro debates en las comisiones y en las cámaras en pleno, hay una conciliación entre las dos cámaras y se escogen los artículos, no se pueden cambiar, y se escogen los artículos de una u otra cámara y así debe quedar el proyecto. Pues se metieron unos micos entre la conciliación, entre lo que se dijo en la Cámara y lo que se dijo en el Senado, y la conciliación no se puede votar más que sí o no. Y entonces ayer se llegó con unos micos gravísimos, Jefferson, si uno es realista, van a impedir que esas curules sean para las víctimas. Se metió que en la dupla que se debe presentar en cada plancha que aspira a cada circunscripción, que pueden ser muchísimas, puede ir una víctima y otra persona que no sea víctima. Eso en plata blanca es que puede ser cualquier persona, que puede ser primero el que maneje la economía ilegal de la zona, porque todas coinciden con zonas de narcotráfico, o presencia de actores armados, y entonces efectivamente pueden ser los actores armados los que asuman esas curules.
que le metieron un mico tan importante como que, por ejemplo, solamente van en un espacio de la ruralidad y las cabezas municipales no van a estar presentes. Eso es gravísimo porque hay muchísimos desplazados de esas zonas rurales que no van a poder participar de esas circunscripciones. Otro tema fundamental, senadora, esperábamos que se hiciera... Lo que usted dice es bastante grave, senadora, porque como bien nos lo explica, en la conciliación únicamente se vota sí o no. ¿Cómo van a subsanar o cómo van a impedir que realmente quede abierta la puerta para que no sean víctimas las que se beneficien de estas curules tal y como lo dice el acuerdo, sino terminen apoderándose de pronto de esas curules también esos poderosos, esos representantes de las economías ilegales, que muchos de ellos pues también hicieron parte de las FARC? Exacto. No, muy sospechosamente yo solicité, lo único que se podía hacer antes de votar la conciliación era retirar el proyecto y revisarlo efectivamente, pero para volver a hacer una conciliación sin votarlo. Pero muy sospechosamente no tuvo interés el ponente, que fue Roy Barreras, que sospechamos que fue quien metió los micos, el ministro del Interior, que se negó a esa opción, que era lo único que podía rescatar que efectivamente esas circunscripciones, como se le vendió a todo el país y como se ilusionó a las víctimas, iba a ser para las víctimas. Entonces, y en ese momento el presidente del Senado, Efraín Cepeda, impidió que yo hiciera esa propuesta. Entonces no pudimos salvar de ese atropello la circunscripción para las víctimas. Eso se debió haber adjudicado directamente y no someter a las víctimas a unas elecciones en las cuales no tienen recursos, no tienen estructura y por supuesto están con la amenaza. Sí, lo que usted dice, senadora, y brevemente, porque va a hacer una pausa. Con la amenaza de los actores armados en el territorio. Una pausa comercial, es que quedó entonces abierta esta puerta, ya no hay nada que hacer. Sí, así es, no hay nada que hacer. Vamos, no sé cómo les van a explicar el ministro del Interior y el señor Roy Barreras este atropello a las víctimas en todo el país. Representante de la Cámara, ¿usted qué opinión tiene frente a ese punto? Congresista Penagos, brevemente antes de salir a comerciales, ¿quedó abierta esa puerta en ese proyecto que aprobó, bueno, en esa ley estatutaria que aprobó el Congreso de la República, que aprobó la Cámara de Representantes? Jefferson, muy importante. Ayer el representante a la Cámara, John Jairo Roldán, advirtió que esa conciliación venía viciada. Debo decirle a la senadora que hay una oportunidad, porque en la Cámara de Representantes no quisimos votar esa conciliación, porque vimos que se habían acogido unos textos que no eran los textos aprobados en las plenarias. En consecuencia, lo que se dijo fue que se aplazara la votación, como bien ocurrió el día de ayer, y a mi modo de ver lo que hay que hacer es abrir nuevamente esa votación en Senado, volver a hacer la conciliación e incluir lo que ya se aprobó tanto en la Cámara como en el Senado. Insisto, eso se advirtió en el día de ayer, no fue votado en la Cámara de Representantes y hay una oportunidad para enmendar de alguna manera esas circunstancias que se cambiaron sin consideración a las realidades que se aprobaron en su momento. Debo marcar una segunda pausa comerciales, ya regresamos con este análisis aquí, este debate en el programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.